Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. El programa de hoy lo vamos a orientar un poco a la historia argentina, seguramente va a ser muy interesante para muchos de nuestros hermanos hispanoamericanos. Pero obviamente dentro de la hispanidad hubo un personaje en nuestra historia muy importante que también defendió la hispanidad, ¿no es cierto?, a pesar de que ya éramos independientes, pero fue una de las columnas vertebrales del federalismo argentino. La historia argentina se dividía entre unitarios y federales en el siglo XIX, principio del siglo XIX, y se fue perfilando hasta mediados del siglo XIX, que bueno, se define a través de una batalla que se llama contra el Ejército Grande, la batalla de Caseros, donde define el futuro de la historia argentina. Vamos a tratar este tema de un personaje tan querido y tan odiado en nuestra historia. Eso lo vamos a tocar, la vida y obra de Juan Manuel de Rosas, especialmente porque se cumple el 143 aniversario de su muerte, allá por 1877, el 14 de marzo, en Southampton, Inglaterra. Vamos a tocar este tema con nuestro querido historiador, ingeniero civil, historiador revisionista, Leonardo Castanino. Leonardo, gracias. Bueno, mucho gusto. Saludo a la audiencia. Un saludo a la audiencia. Leonardo Castanino escribió una cantidad de libros relacionados a la historia de Juan Manuel de Rosas y también no solo quién inventó el dulce de leche, un tema curioso e interesante, como también sobre la guerra del Paraguay, ¿no es cierto?, que también desmenuza toda una historia muy valiosa, tan importante y tan cara también para nosotros como argentinos. Leonardo, sí, gracias. Yo iba a aclarar algo porque vos justo sacaste el tema de los unitarios y federales, porque generalmente se relaciona. Los unitarios son los que querían el gobierno central y los federales, todas las provincias autónomas. Que eso es cierto, pero hay un motivo incluso más fundamental o espiritual o político, que es que los unitarios eran representantes del iluminismo, del ateísmo, eran contrarios o por lo menos indiferentes a la religión. Nosotros somos ciudadanos del mundo, decía Alberdi. En cambio, el federalismo eran los que defendían el españolismo, las tradiciones, la patria, el suelo, el gauchaje. Esa era para mí la principal diferencia que hay entre unitarios y federales. Tanto así que Juan Manuel de Rosas decía federación o muerte y Quiroga decía religión o muerte. La Santa Federación decía Rosas y religión o muerte decía Quiroga. Claro. O sea que eso es digamos, el quid de la cuestión, ¿no? Bueno, la historia es que estamos hablando de un personaje caro para los argentinos, para muchos de los que tenemos una gran admiración por él, y que en el siglo XIX plasmó y dejó, ¿no es cierto?, una esencia muy importante que llamémosla no solo el respeto a una soberanía como fue la Argentina, sino también una especie de forjador de la argentinidad. Me gustaría que nos cuentes un poquito, ¿quién era Juan Manuel de Rosas? Para nuestra audiencia. Bueno, Rosas era hijo de un militar, digamos, español, y de chico se crió en el campo, porque él le empezó a administrar los campos a los Anchorena y después a los padres de él. Después le devolvió el campo, la administración a los padres, y hizo su propia fortuna. Fue socio de Terrero y de Dorrego, el hermano de Manuel Dorrego. Pusieron un saladero acá en Quilmes que por presión de los ingleses se lo terminaron cerrando. Entonces él se retiró al campo y empezó a hacer fortuna en el campo. Y estaba el campo de él estaba en Los Cerrillos, se llamaba. El Rincón de López era el heredado por la mujer, pero en Los Cerrillos, que estaba ahí cerca del Salado, y tenía una estricta disciplina en el campo. Entonces los gauchos terminaron siendo sus propios soldados, los Colorados del Monte, que estaban solventados por él. En el año 20 cuando se produce la revolución de los restauradores, después viene y hace, digamos, lo llaman para poner el orden. La campaña del desierto. Bueno, después, cuando lo matan a Dorrego, la legislatura lo nombra gobernador y le otorga las facultades extraordinarias. Así. Después, terminó el primer gobierno, renuncia. Los ingleses toman las Malvinas,
Él hace la campaña del desierto, o sea, porque todos dicen no recuperó las Malvinas, la tomaron mientras él estaba en la campaña del desierto. Bueno, cuando en el norte se produce un conflicto entre Salta y Jujuy, lo mandan a Quiroga a que haga de intermediario. Entonces se reúnen con Rosas en la hacienda de Figueroa, acá en Carmen de Areco, que tiene una reunión de 2 días. Ahí fue donde Rosas redacta la famosa carta de Hacienda de Figueroa y Quiroga parte. La carta de Hacienda de Figueroa, que es una especie de manifiesto político de Rosas hacia Quiroga, y le dice una cosa que es muy importante, que le habla de la Constitución. Y entonces ahí le dice, todos quieren hacer una Constitución, no se puede hacer una Constitución no se puede hacer un cuerpo sano con miembros enfermos. Entonces primero las provincias tienen que organizarse, tener su propia legislatura, sus propias leyes, y después unirnos en una Constitución. Dice, porque la Constitución no une a los pueblos, las representa unidas. Incluso le dice una cosa muy importante, que yo lo digo ahí en mi libro de Artigas, Rosa de Francia, porque coinciden los tres en algunos aspectos. Le dice, ¿dónde va a funcionar la Constitución? Dice, para eso hay que fundar una nueva ciudad que no pertenezca a ninguna provincia para que no haya celos entre ellos, como hicieron en Estados Unidos, que fundaron Washington, que no pertenece a ningún estado, se lo dice con todas las letras. Que es lo mismo que le dice Artigas en la instrucción del año 13, le dice, la capital debe estar fuera de Buenos Aires. Bueno, esa carta, Quiroga parte y él le manda la carta con un chasque que lo alcanza en el camino, y a la vuelta lo matan. Y Rosa en ese momento estaba en el campo y escribiéndole al capataz, o le estaba escribiendo al capataz del campo, y se entera de lo que había pasado con Quiroga. Entonces ahí cambia la letra y el tono de la carta, se escandaliza, digamos, de lo que había pasado, y bueno, a raíz de eso fue que lo nombran gobernador. Él renuncia 2 o 3 veces, no quiere asumir, hasta que al final acepta con la condición de que hagan un plebiscito en la ciudad, que si hubiera sido en la provincia de Buenos Aires ganaba con más facilidad, pero en la ciudad de Buenos Aires, de 9.300 votos, una cosa así, 7 en contra tuvo. Uno de ellos fue el del propio médico de él, que votó en contra porque dijo que era demasiada responsabilidad, que era Bosch, que firmó, porque el voto era firmado, él puso que votaba en contra, fulano de tal, el que no tiene cola de paja. Lo habrá destituido después de médico. Lo habrá destituido de ser su médico. No, porque no es cierto eso, porque incluso vos fíjate que Rosas tenía la legislatura, tenía la contaduría, para él, dice, las facultades extraordinarias no incluyen a la parte administrativa de dinero, o sea, incluso en la Quinta de Palermo tenía un escritorio para las cosas particulares y otra cosa para el Estado, otro escritorio para el Estado. Nunca le pudieron probar que haya sacado un peso ajeno, ¿no? Muy meticuloso. Entonces, en su obra de gobierno fue un hombre recto, fue un hombre que imponía de vuelta la ley y el orden, ¿no es cierto? Claro. Como un hombre consciente, entiende que el país no está preparado para una constitución, lo plantea, ¿no es cierto?, en esa, digamos, primer constitución escrita, que es el pacto que se hace en 1831, y sigue adelante, ¿no? Claro. Y desarrolla, se enfrenta, hay una vida tranquila en Buenos Aires, si no me equivoco, se desarrollan un montón de actividades, arte, cultura, ¿no es cierto? Sí, la cultura fue más importante durante la época de Rosas que después. Fíjate que en la época de Rosas se recibieron, creo que 260 profesionales, entre médicos y abogados. En los 20 años siguientes, menos de la mitad. Incluso, fíjate, los hospitales de Buenos Aires, casi todos tienen nombre de médicos que se recibieron en la época de Rosas. Y la parte de pintura, de música, de todo, fue muy importante. Ahora lo acusan de que no, que era
o como es oscurantista, que no, mentira. Bueno, esas cosas que los unitarios generalmente atribuyen, especialmente para los unitarios. Y después lo importante que hizo para mí, bueno, por ejemplo, con la ley de aduanas le cortó el libre comercio a los ingleses, nacionalizó la banca, la Casa de la Moneda, cuando los ingleses quisieron navegar libremente por el Paraná, los paró. O sea, no fue un enemigo que los atacó, pero los puso en su lugar. Y después lo otro que tuvo fue una cosa que vos dijiste al principio, tenía una política americanista, porque él, por ejemplo, a Uruguay, cuando Fructuoso Rivera lo saca a Oribe, le pide ayuda a Rosas, y Rosas no le manda el ejército de él para aplastarlo a Rivera. Le manda un ejército de Buenos Aires que al mando auxiliar de Oribe, o sea, el jefe era Oribe. Incluso cuando se levanta la Liga del Norte, que era la Madrid, Paz y Lavalle, no manda un ejército de Buenos Aires, manda un ejército de la Confederación al mando de Oribe, que era un uruguayo. Después hay otra ejemplo de la política americanista que tenía. En Bolivia estaba Santa Cruz, que estaba en combinación con Cuyen, que siempre fue un traidor de Solano López, de Estanislao López, y los unitarios uruguayos. Querían hacer el arreglo de que Brasil y los uruguayos, los unitarios de Montevideo, segregaran la Mesopotamia y las provincias del norte pasaran a la Confederación Peruano-Boliviana. Entonces se arma una guerra, que en realidad es Chile y la Confederación contra la Confederación Peruano-Boliviana. Cuando ganan la guerra, le ofrecen a Rosa, algunos generales de la Confederación, dice, bueno, es el momento oportuno para incorporar Tarija. Y se lo propone. Dice que incluso había gente boliviana que quería incorporarse. Y Rosas, en una carta que le escribe incluso a Pacheco, una carta muy larga, le dice, eso no va a suceder mientras yo esté en el gobierno, porque sería aprovecharnos de la desgracia de un país hermano y va a crear un rencor que no se va a terminar nunca. Dejémoslo que se organicen y después que se incorporen a la Confederación. Y lo mismo sucedió con Paraguay, porque Paraguay, cuando estaba Francia, se habían distanciado a partir de 1811, cuando subió Francia, de la Junta de Buenos Aires, que le hicieron de todo a Francia. Entonces Rosas mandó un emisario, que era Arocena, y tiene un trato que tiene una reunión secreta, no se sabe lo que hablaron, pero por lo que sucedió después, se ve que Arocena le propuso, miren, ni ustedes se separen, ni nosotros las vamos a incorporar por la fuerza. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora, ¿cómo terminó? Cuando sube Carlos López, se quiere independizar y en 1842 manda un emisario a Buenos Aires para independizarse. Y Rosas lo atiende, está un mes acá, y le contesta con dos documentos. Uno oficial, donde le da una excusa exacta para no. Le dice, no, para separar una provincia de la Confederación, porque consideraba que Paraguay era parte de la Confederación, las demás provincias lo tienen que aprobar. Cuando termine la guerra, cuando estemos en paz, vamos a convocar a las provincias a ver si conviene separarse o no. Pero en forma separada, en un documento confidencial, le dice, no le conviene separarse porque nos vamos a debilitar nosotros y ustedes y se nos va a llenar de logias y de extranjeros y nos van a invadir los brasileños, que fue lo que pasó 20 años después. Por eso cuando dicen que Rosas era masón, es mentira. Rosas estuvo siempre en contra de la masonería y en contra de los ingleses. A los ingleses le hizo de todo, desde orinarle las botas al diplomático, de todo le hizo, de todo. Sin embargo, un hombre leal a la patria, leal a la hacienda pública, leal a su política de gobierno y leal y también coherente con el enemigo, ¿no es cierto? Tantos enfrentamientos internos, sin embargo,
fue ecuánime, ¿no? Siempre fue leal. contemplativo. Vos fíjate, te doy 3 ejemplos. A Lavalle lo venció en Puente de Márquez, y después Lavalle fue y se acostó en la cama de él En los Cerrillos. sí, en el campamento de Rosas, y cuando se despertó Rosas le cebó un mate y hicieron un trato. Ahora Lavalle después, ¿cómo le pagó? Se dio vuelta, invadió la provincia de Buenos Aires con las tropas francesas. La Madrid también, la Madrid estaba exiliado en Uruguay, porque era unitario. Después se quiso unir a Rosa, entonces vino, le mandó cartas que Rosa no le contestó, vino, se la pasó alabando a Rosas. Entonces Rosas un día lo citó y dice, bueno, usted federal, vaya a Tucumán y tráigame las armas que sobraron de la guerra con la Confederación Peruano-Boliviana. La Madrid se fue cantando vidalitas a favor de Rosas, son conocidas las vidalitas, ¿no? Cuando llega a Tucumán se da vuelta. Y con Paz pasó lo mismo, porque Paz, que era unitario y peleaba contra Estanislao López y contra Quiroga y contra todo, le borearon el caballo, se lo mandaron a Rosas. Rosas no lo fusiló, como si era tan sanguinario lo hubiera fusilado. Claro. Lo dejó libre en Buenos Aires con la condición de que no salga, y no solo salió, sino que después le unió, se fue a Corrientes y le hizo un ejército para luchar contra Rosas. O sea que tan sanguinarios dicen que son los federales, los unitarios fueron. Paz fue mucho más sanguinario. Paz cuando ganaba una batalla le decía 10 a la tropa, o sea, de cada 10 maten a uno. Bueno, ese era el estilo de vida, ¿no? Fuerte, por supuesto, para nuestra consideración. Pero a todo esto hay una invención que bien decía, se crea una policía dentro de la ciudad de Buenos Aires que se llama, ¿no es cierto?, la mazorca famosa, sí. ¿No? Eso nos lo vas a contar un poquito de la mazorca, como para tener una idea y después ir sobre el final del gobierno de Rosas, que es tan importante. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida con el historiador Leonardo Castanino. Ya volvemos sobre más de Rosas. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. Bueno, estamos aquí de vuelta en este segundo y último bloque con el historiador ingeniero Leonardo Castanino. Leonardo, habíamos dejado en el bloque anterior un poquito que se habla tanto, ¿no? La mazorca, el criminal, la policía del lugar. Especialmente es un elemento que utilizan mucho los antirrosistas para castigar a Rosas. Sí, los antirrosistas tienen 4 o 5 muletillas sí. Que la repiten permanentemente. La repiten permanentemente. Lo de la mazorca, por ejemplo, no eran bandidos que andaban de cuchillo. Era gente de la sociedad también, de la mazorca. Bien constituida, está dirigida por Lalén, ¿no? El jefe era como el Coutinho, Siriaco Coutinho. Que cuando cayó Rosas lo fusilaron y él se ató pidió la última voluntad, le preguntaron y dijo, deme una aguja e hilo, ¿para qué? Se cosió los pantalones, dice, porque un unitario, a un federal no se le caen los pantalones ni cuando lo fusilan.
pero no era una banda de delincuentes. Lo que pasa es que la ley, se funcionaba. vos fíjate que a Rosas lo culpan, le quieren culpar muchos crímenes, ¿no? Rivera-Indarte, que no sé si la historia de Rivera-Indarte, primero era rosista, el que le hizo el himno a Rosa, oh gran Rosa, yo me arrodillo a tus pies, qué sé yo. Después lo culparon de que había robado en una iglesia, Rosa no lo defendió, entonces se fue a Montevideo y empezó a hablar mal de Rosas. Y la Casa Lafont, que eran los ingleses que administraban el puerto de Montevideo, le pagaron no sé cuántos chelines por cada muerto que pusieran un libro. Un penique por cada... Un penique. Por cada... Y logró poner en las tablas de sangre, puso creo que 386 muertos, de los cuales algunos se los tacharon por una cuestión económica, en los 20 años de Rosas, ¿no? Sí. Ahora, durante los 20 años siguientes, mataron como a 6 o 7 mil fusilados, en la época de Mitre y de Sarmiento. Entonces, ¿quiénes eran los sanguinarios? Otra de los detalles que decías, ese es uno. Según los archivos generales de la Nación, que uno investiga sobre el tema de la mazorca, no existen muertos así arbitrarios, sino intervenía la mazorca cuando había pelea de gauchos, ¿no es cierto?, en las pulperías, Claro, había hechos concretos y actuaba como una verdadera por ejemplo, uno de los crímenes que le achacan a la mazorca es el crimen de Massa. ¿Qué pasó? Le hicieron la Revolución del Sur, que le hizo, el que estaba involucrado era Ramón Massa, que era hijo. Vicente Massa era el jefe de la legislatura, y Ramón Massa era un coronel, amigo de Manuelita, que estaba todo el tiempo ahí con Rosa, y le hicieron un complot incluso para matarlo. Estaban involucrados, incluso había algunos federales y unitarios. Y estaba involucrado Vicente Massa. Ahora, cuando Rosas los venía pispeando, como viste, le siguió todos los pasos y desbarató cuando lo quisieron, cuando ya estaban preparados para hacer el golpe y asesinarlo, lo hizo citar a Ramón Massa en la contaduría para retirar los sueldos y ahí lo metieron preso. Y Vicente Massa se sintió descubierto y no sabía qué hacer, entonces fue a hablar con Terrero y Terrero le dice, bueno, vamos a hablar con Rosa, él te va. Incluso Rosa lo quiso salvar a través del cónsul norteamericano para que se vaya, pero Massa no se animó a ir a verlo a Rosa porque, viste, era amigo y le iba a echar en cara. Entonces fue a redactar la renuncia y cuando estaba redactando la renuncia entraron dos y lo mataron. Y los unitarios dicen que eran de la mazorca que le había mandado Rosa, pero Rosa dice no, eran unitarios que lo mataron para que no se sepa quiénes eran todos los que estaban complotados. Porque había ventilado todo. Otra de las muletillas que es la de... Lo de Malvinas, por ejemplo. Dice, no recuperó Malvinas. Cuando él estaba en la campaña del desierto. Después no tenían ni flota para ir, con que si la flota la habían vendido los unitarios para pagar el empréstito, las dos primeras cuotas del empréstito Bari. En la legislatura todos los años reclamaba la devolución de Malvinas. En las escuelas se enseñaba en geografía y todo que las Malvinas eran argentinas. Y eso incluso el cónsul francés se queja de eso, justamente se queja de que estaba haciendo algo por una enseñanza patria. Y le dicen, las quiso vender. No, él lo que quiso hacer, le encargó a Manuel Moreno, que era el encargado de la Confederación en Londres, le dice, usted ofrézcaselas como cosa suya, que se las ofrézcaselas a cambio de la deuda del empréstito Bari. Si aceptan el cambio, quiere decir que están reconociendo que las Malvinas son nuestras. Después la legislatura no aprueba el convenio, pero queda demostrado. Y los ingleses, que tontos no tienen nada, dijeron que no. Y algo parecido quiso hacer con la Patagonia, alquilársela. Pero, claro, es decir, durante el periodo de tiempo que estaban ocupando las Malvinas, él decía, bueno, que paguen un arrendamiento, ¿no es cierto?, descontándolo de pero es lo deuda. mismo que si yo te digo, che, te alquilo, vos estás reconociendo que esto es mío, no que es tuyo, ¿entendés? Esto fue lo que pasó. Y otro de los temas es Camilo Gorman, si no me equivoco, ¿no? Bueno, lo de Camilo Gorman pasó por algo parecido, porque a lo mejor es el punto más controvertido, digamos, ¿no? Pero Camilo Gorman
se escapó con el cura Gutiérrez e incluso se los acusó de que habían robado unas cosas de la iglesia. Claro. Rosas en Las principio... joyas de la Virgen, Sí. ¿no es cierto?, de Nuestra Señora del Socorro. Y bueno, y se fueron a Entre Ríos. En principio, no sé, parece que no le echaron el guante, digamos, como dicen, ¿no? Entonces, los unitarios, incluso en la prensa de Montevideo, no, dice, porque en Palermo se festeja que los curas pervierten a las chicas de la sociedad. Todos, viste, lo empezaron Sí. a meter leña al fuego. Entonces, Rosas, ¿qué hizo? Mandó la policía y los mandó a buscar. Los trajeron acá, varios juristas, como Vélez Arfield y todo, dijeron, bueno, según las leyes, incluso los curas, incluso los padres le pidieron que los mande a buscar. Sí. Dijeron que por las leyes de ese momento, que le correspondía la pena de muerte. Y Rosas, ¿qué hizo? Le firmó el fusilamiento. Después decían que estaba embarazada, esos son bolazos. Bueno, formaba parte de la historia posterior, ¿no es cierto? Claro. También se decía que estaba embarazada para que no la fusilaran, etcétera. Claro, porque... Pero después se determina con médicos y todo que no había ningún... No, han inventado cualquier cosa. Pero bueno, siguió la historia. Bueno, Rosas cae, ¿por qué se da Caseros? Y bueno, se da Casero, una porque los ingleses, en realidad, Brasil siempre quiso ocupar las dos márgenes del Río de la Plata, o por lo menos hasta el Río de la Plata. Socio de los ingleses como siempre fueron. Los unitarios eran capaces de unirse con el diablo con tal de sacarlo a Rosas. Los unitarios de Montevideo, Sarmiento desde Chile, que hasta le quería regalar la Patagonia, en Bolivia lo mismo, pasaba lo mismo. No hubo un día durante la época de Rosas que no hubiera un atentado, un complot o algo para matarlo, para sacarlo. En realidad, incluso había un probable levantamiento de la provincia de Río Grande do Sul. Entonces estaban ahí Brasil y Argentina que medio se trenzaban. Ahora, el jefe del ejército de la Confederación en Entre Ríos era Urquiza y había tenido todo el apoyo de Buenos Aires. Y entonces estaba con un pie en cada canoa. Era amigo de Rosas, pero conversaba con los brasileños. Había un tema ahí. Urquiza se hizo masón en 1847 y Casero fue en 1852. Ahí nomás. Y entonces ahí se dio vuelta. Le pagaron 400 patacones, que hasta el mismo Sarmiento dice, a mí me daba vergüenza, porque después de Casero enseguida se pelearon, todos se pelearon. Y Sarmiento se fue a Río de Janeiro y decía, me daba vergüenza ver en la corte de Brasil, de Río de Janeiro, como Urquiza reclamaba que le pague las cuotas de los 400 patacones que pidió. Y incluso la guerra la Caseros, se la financiaron los Rothschild, a través del barón de Maguay. Siempre están los Rothschild atrás, ¿no? Siempre. Las Beren, los Rothschild. Sí. Y lo mismo sucedió en la guerra de Paraguay, que en la guerra de Paraguay también fue traidor Urquiza, porque Urquiza era compadre de López, hablaba con López le pidió que lo deje pasar por Corrientes, y Urquiza dijo que le iba a decir a Mitre, le iba a obligar a Mitre que lo deje pasar. Le dijo, si no lo deja pasar, el ejército entrerriano va a ser la vanguardia del ejército paraguayo. Pero mientras tanto hablaba con los brasileños. Y ahí no era con un pie en cada canoa. Con un pie en cada canoa y con una caña pescando en Brasil. Le vendió 30.000 caballos y listo. Se pasó. Después hizo proveedor del ejército de los aliados y le dio la espalda a López. La verdad es que la guerra grande o el ejército grande que se lo denomina por la cantidad de combatientes que hubo, que creo que superó a cualquier guerra americana, ¿no? En su época. Sí, había 25 un ejército y 27 el otro, más o menos. Bueno, la historia es que termina con la derrota en Caseros, no aparece Pacheco, que era el que faltaba para completar el número suficiente, con la estrategia suficiente para
poder mantener Juan Manuel de Rosas su gobierno, se da cuenta que esto no funciona, va perdiendo caseros, se retira y se vuelve a Buenos Aires. Ya había mandado mensajes de que vayan juntando todos los documentos de su casa, se forman una cantidad de baúles de documentación de gobierno y se traslada se va a la casa. al consulado inglés. Y el consulado inglés también está. pasa con Manuelita y con un grupo de acompañantes, entre ellos creo que estaba Pascual Echagüe, y se embarcan a Inglaterra. Ahora, algunos dicen, no, era pro-inglés, si se fue a Inglaterra, ¿y a dónde iba a ir? Si era prácticamente el único país estable que había. El mismo San Martín, que estaba en Francia, se fue a vivir a Boulogne, porque le quedaba cerca de, pues dice cualquier cosa, me cruzó el charco, porque estaba todo convulsionado en Francia. Y además de eso, yo digo, los ingleses siempre aplicaron la táctica de Sun Tzu, ¿viste? Las tácticas de estrategia. Entonces, al enemigo hay que dejarle una puerta de escape. Entonces, a Rosas le dejaron una puerta de escape y lo llevaron prácticamente prisionero a Inglaterra. Entonces, claro, lo tenían prisionero, ¿viste? Bueno, ojo, si se portan mal les mando de nuevo a Rosas. A Rosas de acá le ofrecieron volver y dijo que no, que él no iba a volver con un... Inclusive a mí me mandó un pariente de él, un pariente de Echagüe, según dicen, porque yo era una historia que no conocía, no tengo tampoco los documentos pero lo voy a decir como anécdota, por lo menos. Echagüe tenía un primo que era cardenal del Vaticano, y acá había tanta matanza de federales que hacían Mitre y Sarmiento, que a través de Echagüe le pidieron al cardenal que interceda ante el Papa para que interceda ante la reina de Inglaterra y que paren la matanza. Entonces se hizo un pacto entre el Papa, secreto entre el Papa y la reina, que Rosas quedaba preso, prisionero, que no iba a volver más, y paraban la matanza de federales. Y el pacto parece que se selló con un cuchillo, que a mí siempre me llamó la atención. Hay un cuchillo tipo Bowie, le dicen, de Rosas, que dicen que era de Rosas, pero no lo tuvo acá, lo tuvo en Inglaterra, y tiene una insignia masónica en el mango. Él me mandó la foto y todo, algunos documentos, no sé qué habrá, yo no... Bueno, la historia es que, bueno, Rosas va a Inglaterra, vive 25 años hasta encontrar su muerte, nunca ataca a la Argentina, está en permanente relación con muchos argentinos que pasan, ¿no?, a visitarlo. Le expropian todos los bienes. Le expropian todos los bienes, le confiscan. Le confisca. Hubo un momento que le devolvieron y lo vendió, pero como no alcanzó a cobrar las cuotas, cobró una o dos cuotas y se lo volvieron a confiscar. Bueno, eso pasó cuando asume López y Planes, que asume la gobernación de Buenos Aires apenas la caída de Rosas en Caseros, y es el primero que le dan la orden para confiscar todos los bienes. Es curioso que López y Planes confisque los bienes, porque Rosas lo ayudó a López y Planes, que no tenía un peso para vivir. Era el hacedor de himno nacional. Sin embargo, Rosas lo mantiene, lo ayuda y todo. Mira cómo es la vuelta de la vida, cómo los unitarios nunca pagan las bondades de otros. Después vuelve Urquiza hace levantar la confiscación de los bienes, dura 6 meses hasta que entra... Después Urquiza le ofrece... Urquiza se arrepintió, a los 2 días de haberlo sacado se arrepintió. Incluso le dijo al cónsul inglés... se pelearon todos. El único que puede gobernar este país es Rosas, dijo Urquiza. Y después se arrepintió, incluso se lo escribe en las cartas, estoy arrepentido de lo que hice y todo. Y se comprometió a mandarle 1.000 libras esterlinas por año, le mandó el primer año y después no le mandó más. Y costó sacárselas, porque era bastante pijotero, bastante amarrete, ¿no? De todas maneras, bueno, Rosas vive, para ir cerrando, que ya se nos va el tiempo, Rosas termina en Southampton, ¿no? Y muere, ¿no es cierto?, de una pulmonía, porque saliendo a caballo a sus 82 años, medio como que se volea. Sí, agarró una pulmonía. Cae, se golpea, queda tendido,
pasa toda una mañana, Inglaterra es bastante brava, ¿no? Con la sequía, con ¿cómo es la garúa de la mañana, y le agarra una pulmonía. Termina en su casa, le avisa al médico, uno de los médicos ingleses que lo atendía, avisa a Manuelita en Londres, viaja Manuelita, 24, 48 horas logra estar con él, y bueno, en sus últimas palabras era que le pregunta cómo está Tatita, y él le contesta, no sé, querida. No sé, niña, le dijo. No sé, mi niña. Ahora, Y después ahí a Rosas, cuando en el cortejo fúnebre, va Rosas con el sable de San Martín. Que después el sable lo mandan, después Terrero lo manda a Buenos Aires, en un cofre, pero acá le roban la placa, para que no sepan que lo había donado Rosas. Que estaba... Este es el sable de San Martín, pero no digan que lo... Bueno, todas esas tradiciones. Para cerrar, pasaron... Para cerrar, si querés te digo en un minuto, Sí. porque hay una confusión que muchos me han preguntado. Dice, ¿cómo Rosas le donó el sable de San Martín a López? No, Rosas lo que le donó a Solano López fue el sable de él, no el que San Martín No el le de San donó Martín, a él. claro. Y todo. Sigue la confusión. Bueno, para cerrar, pasaron muchos años. Pasaron 143 años de la muerte. Sigue siendo el personaje de la historia más querido y más odiado. Sí. Seguimos viviendo en esta época y vemos una Argentina que efectivamente, si Rosas viviera, tendría toda la razón de que todo lo que se dio posteriormente era lo que él presagiaba y que podía llegar a ocurrir, ¿no? La desintegración nacional. ¿Cuándo Rosas empieza a volver a ser reconocido en la historia, después de todo ese periodo de tiempo de odio? Y empezó de a poco. El primero que lo reconoció en realidad fue San Martín. Que San Martín. Pero muere antes de que Rosas vaya al exilio. Sí. ¿Pero qué es? Después el otro otro de los primeros que lo reconoció fue Saldías. Porque Adolfo Saldías, un escritor muy reconocido. Saldías era amigo de Mitre y secretario de Sarmiento. Lo incentivan para que haga un libro de Rosas, pensando que iba a ser un libro en contra de Rosas. Y claro, él empezó a mirar los papeles y dijo, no, al final Rosas hizo un libro que le daba la razón. Ahora, ¿cómo no había pasado mucho tiempo de gobierno? Porque estamos hablando de una diferencia de 30 años. No, pero si Saldías, cuando muere Rosas, que le quieren hacer una misa en Buenos Aires, Saldías fue uno de los que se opuso. Hicieron una manifestación en contra de la misa y fue uno de los que se opuso. Ahora, cuando terminó de escribir el libro y se lo mandó a Mitre, Mitre dijo, no respetó los nobles odios. Y Saldías le dijo, yo no escribí la historia por odio, lo escribí por la verdad. Y hay una anécdota de Mitre que tenía la estatuita de Rosas, ¿lo sabés? Ajá. No sabía. Cuando fue un médico que creo que se llamaba Fariña, fue a verlo a Mitre, le dice, pero ¿cómo? Usted tiene la estatuita esta de... Usted, que es contrario a Rosa, tiene la estatuita rosa. Dice, sí, porque le debo la vida. Entonces contó que él había estado de chico trabajando en la casa de Gervasio, y Gervasio lo mandó a hacer un mandado. Yo tenía que cruzar un arroyo, y él no sabía por dónde cruzar, y aparece un tipo a caballo y le dice, no, pibe, no cruces ahí que te vas a ahogar. Dice, vení, cruzá por acá. Entonces lo hizo cruzar. Dice, fíjate bien dónde cruzás para volver por el mismo lugar. Dice, decile a mi hermano Gervasio que no es irresponsable de mandar a un chico que no sabe por dónde ir. Era Rosa, que le había salvado la vida. Que fue el primer error que cometió Rosa, ¿viste? No haberlo dejado que se ahogue. Tantos errores hay. Ahora, después, ¿cómo terminó? ¿Por qué Mitre lo odiaba tanto a Rosas? Porque después Rosas se lo mandó al padre de Mitre con una notita que decía, acá le devuelvo a este muchacho que no sirve para nada. Dice, en vez de trabajar, se la pasa leyendo a la sombra de los árboles. Bueno, ese odio, visceral. Y después hay miles. Sin embargo, Rosas nunca odió a los enemigos. Incluso habla bien hasta de Urquiza, de todo. Incluso cuando le pidieron papeles para demostrar que la frontera argentina en la Patagonia, no sé qué conflicto había, le dice, sí, mándenme dinero para hacer las copias y se la mando. Sí, siempre habló bien hasta de los enemigos. Era un hombre noble, era un hombre serio, un hombre respetado, era un hombre de ley.
y aparte muy querido, por lo menos admirado en El fin de los tiempos, de Alberdi, ¿no es cierto? Que también reconoce en Rosas un personaje... Y Alberdi fue otro que se el cual arrepintió. merece, claro, el cual merece respeto. Creo que... Dice, me arrepiento de haber sido su adversario. Yo creo que los institutos nacionales que hay hoy, que mantienen las imágenes de los enfrentamientos y no las memorias de las reivindicaciones, ¿no? Creo que tanto el Instituto Urquiza como el Sarmientino deberían reevaluar la mejor época de reconocimiento de esta historia, donde todos se dan cuenta y reconocen las virtudes de Rosas. Es que hasta Rosas le ofreció a Sarmiento algún puesto también. Sí, sí. Y Sarmiento incluso reconoce, dice, que en honor a la verdad, dice, Rosas fue el único gobernante elegido en un plebiscito, Con toda y si la gente lo adoraba, el mismo Sarmiento lo dice. Incluso a uno le dice, no crea todo lo que yo escribí en Civilización de Barbarie, dice, no lo crea todo porque fue con mentiras a designio, le dice. Lindísima historia. Leonardo, mil gracias por haber estado, gracias, de verdad, es muy rico toda esta información, aparte de recordarlo a Rosas. La verdad que amerita hoy, especialmente en la Argentina del hoy. Volver, Rosas, te perdonamos, dijo. Volver, Rosas, te perdonamos. Gracias por todo. Bueno, gracias a vos. A todos ustedes, rápido, muy rápido. Ejemplo que se vivió en el siglo XIX. Había otras convicciones, otras ideas, también estaban los malos, como los que están hoy, también está la masonería, como está hoy, también estaban los financistas, como están hoy, también estaban los que entregaban al país, como el caso de Rivadavia y tantos otros que tomaban préstamos irresponsablemente y terminaban endeudando al país. También costó mucho periodo de tiempo para salir de este problema. También había una defensa de la soberanía frente a potencias que nos querían invadir. Ahí estaba Rosas. Es decir, Rosas simbolizaba la protección real de una soberanía, de una economía, de una política y de una argentinidad, porque mostraba el hombre argentino como el hombre argentino debía ser, rescatando esos valores hispano-criollos que nos formaron, que nos dieron nuestro ser. Esa era Rosas. Rosas era el gaucho, Rosas era la tierra, Rosas era la esencia de la bondad y de la seriedad y del orden y del respeto y de la ley. Eso era Rosas, que representaba la sangre y la tierra, ¿no es cierto? Que después se da en siglos posteriores. Sin embargo, ese era Rosas y ese hombre había que voltearlo porque representaba todo lo contrario al sistema universal que regía también en esa época. ¿No es cierto? Voltear los grandes hombres. Pasó durante el siglo XIX, llegaron los canallas que entregaron todo lo que se luchó, se bañó en sangre para volver a entregar nuevamente a la sinarquía internacional eso que se había luchado y se había defendido. Sin embargo, viene el siglo XX y el siglo XX también está trastabillado en entregas y habíamos terminado siendo un gran país, pero una factoría inglesa. Sin embargo, el volver a hacer, el volver a construir una nación auténticamente soberana tuvo su precio. Y tuvo su precio en 1955. Y volvió a tener su precio en 1976. Y seguimos pagando ese precio porque la sinarquía no perdona. Y porque nosotros nos obligan a ser colonia. Y los nuestros, que son nuestros propios traidores, que los hubo en el siglo XIX, hubo en el siglo XX y seguirá habiendo en el siglo XXI, probablemente, estamos enfrentando a ese mundo tan complejo que tenemos que romper y que tenemos que volver a rescatar ese honor, esa sangre, esa tierra para marcar nuestro propio destino. Y ese destino que está marcado, que somos el faro del mundo. Tenemos que ser el faro del mundo y debemos luchar por ese faro del mundo, pero rescatando los valores, la moral, la vida, ¿no es cierto? Y la esencia que hace a nuestra propia argentinidad, como argentinos, como cristianos, como hispanoamericanos. Luchemos por eso, porque la historia no hay que cerrarla solamente en un libro, hay que rescatarla para volver a encarnar y volverla a implementar, no importa la época, no importa el tiempo, importa el ser un hombre de verdad y luchar por esa verdad. Nos espera en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero.